Bienvenidos a Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Y yo soy Esperanza Chacón y juntos iremos por este viaje de autodescubrimiento. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es sobre el despertar de la operatividad. La etapa operativa comienza de 7 años hasta los 12, 13 años aproximadamente, según la epistemología de Piaget. Y vamos a abordar sobre las implicaciones que tiene la etapa operativa. Para abordar la etapa operativa es importante hacer mención al despertar de la operatividad. Este despertar de la operatividad es una época biológica crítica, con una señal muy visible. Se caen los dientes a la criatura, emergen otros dientes. Más o menos sucede entre los 6, 7, 8 años. No son etapas con un corte exacto en términos de tiempo. Pero este despertar de la operatividad también produce crisis en el organismo. El niño, la niña, en estas circunstancias muchas veces vuelve a mostrar inseguridad, a pedir mayor atención a mamá, a papá. Muchas veces eh, vuelve a orinarse en la cama. Entonces es una etapa de transición, es un despertar a otra realidad en donde la criatura ya no siente la satisfacción única del mundo tridimensional que le atrae para hacer sentido, con toda la gama de sentidos que tenemos los seres humanos. Es una etapa en donde también esta crisis, como había mencionado, que produce cierta inseguridad, requiere de un apoyo emocional extra. Requiere de mayor comprensión, de no razonar sobre los miedos, sobre los temores que expresa la criatura, pero sí escucharle, decirle tú lo ves de esta manera, convertirse en un adulto espejo, en donde refleja las emociones, pero también con su metalenguaje le da contención a un niño, a una niña. ¿Qué implica la operatividad? ¿Qué es lo que el niño o qué es lo que al niño le atrae del medio ambiente donde se desarrolla? ¿O cómo debería estar preparado el medio para que ese despertar de la operatividad suceda? Aunque no esté preparado el medio, esta energía empuja a que una criatura ya no tome el objeto como había dicho por el placer de sentir, sino ya de transformar, de operar. Dos palitos se pueden convertir en un avión. Asimismo puede convertirse en una daga, en un arma, en un juguete. Esa capacidad transformadora de los elementos más comunes activan la imaginación. Y también a través de las acciones, la etapa operativa implica que ciertas estructuras de comprensión vayan activándose. Por ejemplo, la estructura de comprensión de juntar cosas, que en el programa escolar se lo denomina suma, es un programa biológico en donde mucho mejor si los niños tienen una experiencia operativa, tangible, detectable y asimilable por medio de las manos, hasta que se va convirtiendo de una manera natural en símbolo, en abstracción. Lo que deja entrever Edgar es que son necesarias las experiencias personales, la experimentación como el instrumento que le permite al niño transformar la realidad. ¿Qué circunstancias deberían haber para que esto suceda? El ambiente preparado es fundamental, en donde deben haber muchos elementos al alcance de los niños que puedan decidir si los utilizan o no los utilizan, con reglas de juego, de trabajo, acuerdos sociales. Mientras más objetos interesantes existan dentro de la casa y también fuera de la casa, en términos de que puedan extender sus sentidos, ejercer su motricidad, van a activar estas estructuras de comprensión de mejor manera.
El hecho de tener muchos elementos mismo no es una sobreestimulación, obliga al cuerpo a desarrollar categorías, por ejemplo, de lo más grande, lo más pequeño, hacer conjuntos de cosas similares, qué sé yo, hacer clasificaciones de acuerdo al peso, al volumen, a la forma, al color, etcétera. Hay una posibilidad gigante de estas impresiones sensoriales después convertirlas en operaciones. ¿Y qué son estas operaciones? Las operaciones son combinaciones de relaciones que el cuerpo, el cerebro las interpreta y las convierte en suma. La suma no se aprende en el aula. La suma es una estructura de comprensión que un niño la viene desarrollando muchas veces desde los primeros días en que viene a este plan. La división, lo que es una raíz cuadrada, no son solo temas para algunos muy aburridos en donde toca aprender fórmulas para repetir en un papel, sino son la capacidad de simbolizar actividades humanas que las hemos hecho por miles de años hasta que las hemos convertido en números, en códigos, y a través de esto registrar la historia inclusive. Ahí la importancia de desarrollar estas estructuras de comprensión en un ambiente rico en elementos, en cosas interesantes. Para un aprendizaje autodirigido, el despertar de la operatividad se convierte en una capacidad, necesidad del niño, la niña, para interactuar con los recursos didácticos y lúdicos en el ambiente. Y lo que nosotros vemos es que ellos, en un ambiente rico en estímulos, pueden tomar decisiones, pueden elegir lo que quieren, pero necesitan referencias claras del uso y las reglas de juego del material didáctico o de los recursos lúdicos. Entonces, ¿qué has notado en tu experiencia que debería ser la actitud de un adulto para acompañar en este despertar de la operatividad? Primero, la actitud de un adulto creativo que prepare el ambiente. Es decir, que ponga estímulos en el ambiente para que el niño no esté obligado a ver esos estímulos, pero que los descubra, los utilice y cuando necesite información pueda tener ese proceso de comunicación con el adulto de cómo se usa, de qué se va descubriendo a través del material. Para nosotros es importante compartir con ustedes que usamos el material Montessori de preferencia, en donde se va a vivir un programa que va desde lo más bruto, de lo más evidente, por decirle de este modo, hasta que de a poco se va convirtiendo a través del uso del material en abstracciones. Una raíz cuadrada se puede representar y se puede mirar cuál es el despliegue geométrico de esa estructura de comprensión. No es solo una fórmula, la sumatoria de los números, algunas formas, algunas ecuaciones, son vividas en el material, pues son vividas en primer momento a través del juego libre, después a través de ciertos juegos matemáticos y actividades que no son actividades aburridas, que implican el uso del cuerpo, de los sentidos y también el encanto, la sorpresa, la gratitud de sentir que se autodescubre y no que hay una dependencia de que la información exclusivamente la tiene el adulto y la comparte con el niño. Un niño que autodescubre tiene mayor seguridad para poder extender su inteligencia hacia el entorno inmediato, siempre y cuando tenga la seguridad emocional de la familia. También es importante mencionar cuál es la base de la operatividad, porque previamente en las etapas infantiles el niño también es inquieto, tiene el impulso de tocar los objetos, de interactuar en el ambiente, de desplazarse motrizmente, de ampliar sus sentidos a la realidad, oliendo, saboreando, viendo, tocando, porque en realidad la realidad para él es tangible el momento que huele, toca, siente las cualidades de esos objetos que están allí y que invitan a ser tocados. Entonces, para nosotros sí hay una base para la operatividad, que sería el desarrollo de la motricidad fina, la motricidad gruesa, también la sensorialidad, como acabé de explicar, que son
realmente ámbitos cognitivos que preparan las bases para que se dé este despertar de la operatividad, que en esta etapa de 7 a 12 años es intensa, es realmente muy motivante para el niño y también puede comprender lo que aprende. Es importante decir de que si, sobre todo para las familias que hacen educación en casa, cuentan con un material didáctico mínimo de cálculo, por ejemplo, material Montessori, ¿cómo no darle importancia al material para aprender temas? Ese no es el sentido, eso sería llevar el currículo a la escuela, a la casa, perdón. Sino cómo hacer lo posible que en las actividades cotidianas, por ejemplo, vamos a hacer pan, conseguimos una balanza. ¿Cómo represento 250 gramos en el material decimal concreto, por ejemplo? Es decir, a través de la experiencia de la casa, en otro momento se puede interpretar estas actividades que hacemos en la casa. Si vamos a limpiar, por decir, a barrer una habitación, ¿no? Y aclaro que la idea de este programa no es hacer oficios para los niños, sino básicamente que en las experiencias de la casa puedan usar las herramientas de la cultura. Entonces voy a barrer una superficie y digo, bueno, ¿cuánto habrá de superficie? ¿Cómo calculo la superficie? ¿Cómo, como adulto acompañante, hago posible esta estructura de comprensión? Empiezo por lo pequeño, lado por lado, empiezo por, qué sé yo, algún material, algún juego, y luego puedo tener esa posibilidad de unir la experiencia de juego, de material concreto, con algo práctico. ¿Cuántos metros cuadrados hay en una habitación de 3 metros a un lado y 4 metros a otro lado? Se puede hacer lo mismo también en concreto, con piolas, con sogas, con cuerdas, con mecates y tener una idea concreta, real, no para un examen, sino para que aporte a una experiencia significativa que va a apoyar en el posterior crecimiento. Sí, muchos padres se preguntan en este despertar de la operatividad, ¿qué, qué ofrecemos, qué ofertas o qué actividades realizamos? Entonces, no sé, sería importante recomendar cómo podemos preparar las circunstancias para que se dé esta activación, este despertar de la experiencia propia. Tener, como ya habíamos dicho, un ambiente preparado, no solo de material de cálculo. Podemos tener una cantidad de juegos, ahora hay una cantidad enorme de juegos que implican estructuras inteligentes. Inclusive los juegos antiguos de naipe de barajas aportan a formar estructuras de comprensión, a ejercer la matemática, a desarrollar la intuición, la creatividad, estrategia, etcétera. Pero ya no es el juego para buscar un ganador, ya no es el juego para poner énfasis en la competitividad, sino es un juego que permite ejercitar estructuras de comprensión y esa satisfacción de lograr comprensiones. Bueno, tal vez en esta, ¿cuál sería la actitud del adulto para acompañar estos procesos? Edgar topó un tema muy importante, que es la necesidad de que el adulto haga como el agricultor, preparar el terreno, poner los estímulos necesarios para que hayan las posibilidades de interacción, pero también la actitud que tiene el adulto, porque mucho hemos sido educados en un sistema donde el resultado es lo que es lo más importante. Entonces, si nosotros estamos mirando que lo importante es el proceso, ¿cuál sería la actitud del adulto a más de preparar el ambiente para que se dé este despertar de la operatividad? Bueno, la actitud del adulto va en realidad a romper el paradigma, sobre todo de la enseñanza. El adulto debe ser tan humilde, ser un aprendiz, consciente de sus talentos, consciente de sus habilidades, que va a poner al servicio del ambiente sin que eso se convierta en camisa de fuerza. Entonces el adulto, con su actitud de aprendiz, de darse cuenta qué están haciendo los niños, qué necesitan, qué podrían hacer para preparar antes y poner a su servicio, esto va a permitir
realmente una apropiación del niño de esa capacidad de aprender y también de una paciencia enorme. Nosotros como padres y madres, abuelos, si tenemos la expectativa de que nuestro niño, nuestro hijo o hija, nuestro nieto presente ciertas circunstancias, ciertas características, un niño, una niña, por agradar, por recibir el amor del que depende, muchas veces va a sacrificar su propio yo para asumir esas características de ser amado. Ahí está la importancia y la delicadeza de ver la situación como un proceso. Muchas veces creemos que los adultos deberíamos tener esta actitud de enseñante, esta actitud de que yo sé y tú no sabes, entonces yo te voy a enseñar porque tú no tienes esa información. Pero lo que hemos visto en un ambiente preparado y relajado es que los acompañantes justamente somos eso, acompañantes de actividades y de procesos de desarrollo, de estados de madurez. Para un acompañante es vital la observación consciente, estar en el lugar para ver cómo se genera ese proceso, qué hace el niño, cómo lo hace, resuelve problemas, tiene autonomía, se concentra, no se concentra. Hay varios elementos a observarse que determinarán cómo está avanzando en ese proceso de aprendizaje el niño o la niña. Entonces, ¿qué recomendaríamos nosotros a aquellos papás, mamás o adultos que acompañan procesos de aprendizaje para que esto sea de una manera fluida, sin que signifique una camisa de fuerza y que el niño no le agarre una tirria a querer aprender matemáticas o lenguaje? Básicamente está en la actitud, como ya había dicho, de apertura, de aprendizaje, pero sobre todo está en esa capacidad de tener en ese convencimiento, tener la seguridad de que con quien estás tratando es un niño, una niña completa, inteligente, y no le estás dando la inteligencia. No estás aportando a su lógica de pensamiento. Lo que das es una oportunidad para que el organismo por sí mismo procese la información, sin estar obligado a repetir la información. Por otro lado, es bien importante tomar en cuenta que si nosotros dejamos el rol de enseñantes, ¿no? No quiere decir que perdamos nuestro rol de comunicadores y de personas adultas comunicadoras de experiencias. Cuando un niño, una niña te pregunta, ¿qué dice aquí? Es lo más concreto, común y corriente decir, aquí dice felicidad. Eso dice. Un niño te pregunta, le respondes, pero si tu actitud es de gurú, de maestro, de profesor, muchas veces, va a tratar de que aprovechar esa circunstancia para inundarle de información que muchas veces no necesita. Necesita la información que pregunta. Entonces, esta parte es muy importante. Aprender como adultos a dejar el rol, a vivir nuestra humanidad también de comunicadores, de personas que tenemos experiencia y que podemos transmitir esa experiencia. No se olviden de seguirnos en Instagram como laboratorio-autodidacta.22. En Facebook como Laboratorio Autodidacta y en nuestro canal de YouTube todos los miércoles estaremos entregando un nuevo episodio. Laboratorio Autodidacta Podcast. Y Y recuerden, recuerden, seguimos seguimos corazonando corazonando juntos. juntos.